Bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias allí, cualquiera sea la versión en la que tienen, vamos a Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Voy a leer en la Biblia de las Américas la palabra inspirada por Dios en esta hora. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es perfecta, tu palabra es poderosa para revelarnos el Evangelio de Jesucristo. Te pedimos que por medio de tu verdad entendamos, Padre, que nos has llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. Guíanos en esta hora para que la exposición de tu palabra pueda transformar nuestros corazones a la imagen y a la estatura de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que seamos alentados, reconfortados y guiados en medio de este mundo pecador. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Bien, y he titulado este mensaje Sal y Luz del Mundo. Sal y Luz del Mundo. Y quisiera, antes de comenzar a explicar el texto, preguntarles, y me gusta mucho iniciar con una pregunta reflexiva, y es: ¿quiénes pueden cambiar el mundo? ¿Quiénes pueden cambiar el mundo? Generalmente cuando pensamos en las personas que pueden cambiar el mundo, quizás rápidamente nos viene a la mente que son los más populares, quizás los más adinerados, los más poderosos o los más famosos. Solamente ellos pueden producir cambios en esta tierra, en esta sociedad. Sin embargo, en el siglo XVI, exactamente el 31 de octubre de 1517, hace un poco más de 500 años, Martín Lutero comenzó la Reforma Protestante. Este evento, que comenzó con Martín Lutero allí en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, transformó por completo toda Europa, pero específicamente, y quiero resaltar ese cambio que hubo por medio de la Reforma y especialmente por lo que comenzó Martín Lutero, es que el concepto de pecado cambió desde ese momento. Hasta ese entonces, el pecado era entendido como un mal que podía curarse fácilmente. Quizás desde Roma se estaba anunciando a los cristianos que simplemente si se portaban bien, si eran piadosos y si quizás hacían el esfuerzo por agradar a Dios, podían agradarle y salir del lugar de pecado y curarse del pecado. Es más, lo que motivó a Martín Lutero a poder iniciar la Reforma es que estaban cobrando a las personas por las indulgencias para construir con ese dinero la capilla o la basílica de San Pedro. En otras palabras, para Roma en ese momento, antes de la Reforma, los pecadores podían librarse por sí mismos del pecado. Si practicaban una religión
muy meticulosamente, disciplinadamente, y si tenían una vida piadosa, entonces eso sería suficiente para curar el pecado y ganar el favor de Dios. Sin embargo, a partir de Lutero, se pudo entender que el problema del pecado es mucho más profundo de lo que pensamos. Y podíamos entender a partir de Lutero que la humanidad, el problema que tiene la humanidad por el pecado no es un problema superficial, es una condición de oscuridad e incapacidad para salvarse. A partir de la reforma de Lutero pudimos entender que el pecado solamente puede ser liberado, el ser humano del pecado, por la gracia de Jesucristo y no por los méritos humanos. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de anunciar a Jesucristo como la única esperanza para ser librados del pecado? ¿Quién? Ya Martín Lutero no está hace 500 años. Sin embargo, este es el mensaje para ustedes en esta mañana, en este tiempo, o quizás quienes nos vean más adelante. Este es el mensaje del texto que hemos leído. Los justos son la única esperanza para este mundo corrupto. Los justos, los discípulos de Jesucristo, son la única esperanza para este mundo corrupto. Y he dividido el texto en dos partes. Se ve claramente el versículo 13, nos habla acerca de que los justos dan testimonio del reino de Dios, versículo 13, y los versículos 14 al 16, los justos alumbran el mundo. Los justos alumbran el mundo. Ahora, ¿cómo es que los justos son la esperanza para este mundo corrupto? En primer lugar, versículo 13, porque los justos, es decir, aquellos que son discípulos de Jesucristo, dan testimonio del reino de Dios. Versículo 13, el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, necesitamos entender que, como veíamos anteriormente, Jesucristo está anunciando una persecución que va a ser contra todos aquellos que son bienaventurados, es decir, aquellos que están satisfechos en Cristo. Dice el versículo 10, allí en Mateo 5, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Después de esta invitación a ser bienaventurados, es probable que muchos en las multitudes estuvieran un poco perplejos, un poco ansiosos, porque quizás no se atreverían a seguir a Jesucristo por el temor o por tratar de evitar las aflicciones que vendrían por seguir a Jesucristo. Quizás las personas se desalientan al pensar que seguir a Cristo es sufrir por Él. Sin embargo, pensando quizás en los sufrimientos, en el rechazo, el Señor Jesucristo allí en el versículo 13 hace enfáticamente una afirmación. Los bienaventurados son la sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver la sal de la tierra con la persecución? ¿Qué alcance tienen estas palabras? Y es interesante porque en el primer siglo los destinatarios de la audiencia de Mateo en realidad hacían un uso de la sal muy diferente a la que nosotros hacemos hoy en día. Para nosotros la sal es para sazonar la comida, para darle sabor, para intensificar ese sabor de los alimentos, es como un condimento. Pero las personas en el mundo antiguo usaban principalmente la sal para preservar los alimentos. No había refrigeradores, no había luz eléctrica. Ante la falta de refrigeración, pues
los alimentos se corrompían rápidamente, especialmente en clima cálido, y entonces usaban la sal para preservar los alimentos de la corrupción. Pero también había un uso especial de la sal, y es el que quiero enfatizar también en esta explicación del texto, y es que la sal era un símbolo para asegurar la inviolabilidad de los pactos. Cuando dos personas hacían un pacto, ellas finalmente ese pacto se llamaba pacto de sal. ¿Por qué? Porque la sal ayudaba a recordar que ninguno de los dos contrayentes de ese pacto iba a faltar a su palabra. En el mundo antiguo, especialmente en Medio Oriente, la sal simbolizaba la naturaleza duradera de esa alianza. Si alguien hacía un pacto con otra persona, la sal significaba que esa alianza, que ese pacto iba a permanecer en el tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice, además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Es decir, allí en Levítico capítulo 2, versículo 13, vemos la sal como un recordatorio del pacto de Dios con Israel. Debían sazonar en las ofrendas de cereal con sal como un recordatorio del pacto de Dios. Pero más importante, creo que para recordar la sal como pacto, está el versículo que encontramos en 2 de Crónicas 13:5. 2 de Crónicas 13:5 dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Lo que está pasando allí en 2 de Crónicas es que necesitaban recordar, aquellos que habían regresado del exilio, que había un pacto perpetuo de Dios con David, el cual había sido garantizado por medio del pacto de sal. Es muy interesante porque la promesa del reino eterno de Cristo, es decir, Jesucristo como descendiente de David, fue asegurada por un pacto de sal. La sal entonces aseguraba que los pactos permanecieran indelebles. En otras palabras, la sal tiene que ver con la garantía del pacto de Dios con David. El pacto era asegurado por la sal y por lo tanto ese pacto aseguraba que Jesucristo va a reinar para siempre en el reino eterno prometido a David en 2 de Samuel capítulo 7. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el texto que estamos leyendo? Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. El Señor Jesucristo está invitando a las multitudes a ser sal de la tierra, a pesar de la persecución, para que representen, por medio de su fidelidad a Dios, el cumplimiento del nuevo pacto, para asegurar que el reino de Cristo vendrá a la tierra. Una nueva comunidad compuesta por todos los bienaventurados. Recordemos que decíamos que los bienaventurados son aquellos que descansan en la gracia de Dios, aquellos que también son representantes del carácter de Dios. Esa nueva comunidad, ese nuevo pueblo, esa nueva conjunto de personas bienaventuradas que está invitando el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte, sentado allí como el Hijo de Dios, como el Mesías, está invitando a ser parte de una comunidad que va a dar testimonio acerca del reino
de Dios. En el versículo 13 sigue diciendo, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué significa entonces perder las propiedades de la sal y ser pisoteado por los hombres? En el primer siglo, si la sal no sazonaba, si la sal no tenía sus propiedades, no podía servir como un símbolo de los pactos tampoco. La sal que no servía para nada era lanzada en los caminos y se volvía prácticamente parte como el asfalto que ahora usamos para las calles, para transitar por ellas. Esto significa que si los justos olvidan su identidad en esta tierra como hijos de Dios, si los justos simplemente practican una religiosidad externa y mecánica como los fariseos, si los justos no expresan amor por Dios y no sale ese amor de un corazón sincero para Dios, probablemente será el hazmerreír del mundo. Será pisoteada la sal y será pisoteado el pacto de Dios con los hombres. Hermanos y amigos, el pecado no se cura con una conducta externa. No pierdas la identidad como hijo o hija de Dios. Si eres parte de los bienaventurados, entonces debes verte animado, animada a vivir para la gloria de Dios. Necesitas entender que eres el testimonio vivo como sal de la tierra para mostrar que las promesas de Dios son ciertas, que el reino de Dios es para siempre. Cada vez que vivimos nuestra fe, cada vez que amamos a Cristo, cada vez que esperamos en su gracia y somos humildes de corazón limpio para ver a Dios, este mundo es salado. Este mundo va a recordar el pacto eterno de Jesucristo para establecer su reino. Ese es el nuevo pacto. El reino de los cielos se ha acercado porque ahora los pecadores no son librados de la esclavitud por su buen comportamiento o ni siquiera por ser unos buenos religiosos. Ni siquiera la piedad externa puede cambiar un alma. Necesitamos el nuevo pacto, necesitamos el pacto que fue fundado por el Señor Jesucristo para ser limpiados nuestros corazones, para ser transformados nuevamente, para que nuestros afectos ahora sí reflejen una vida que agrada a Dios. Si nuestras acciones piadosas son el fruto de Cristo, entonces esas acciones, como vamos a ver a continuación, van a ser aplaudidas por Dios, pero también van a dar un testimonio a un mundo de oscuridad. Y esto nos lleva al segundo punto, el versículos 14 al 16. Los justos alumbran el mundo. Hemos visto que los justos son esenciales para este mundo porque el hecho de adorar a Dios es el testimonio para este mundo acerca del reino de Dios. Pero también los justos alumbran el mundo. El versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Y esta afirmación, vosotros sois la luz del mundo, son ambas metáforas, símbolos que están hablando del mismo tema. Sal y luz están relacionados porque vamos a ver que nos hablan también del pacto de Dios.
Estas dos metáforas, sal y luz, se conectan porque los justos se identifican con el reino de Dios, pero también testifican como luz en un mundo de oscuridad. ¿Quiénes pueden alumbrar entonces en este mundo? Sería interesante porque las estadísticas nos dicen que hay 10 millones de cristianos, y me refiero no contando a los católicos. Según esa estadística, hay aproximadamente el 30% de los habitantes de Colombia, es decir, un poco más de 10 millones de personas son cristianos que aman la Biblia. Eso dicen las estadísticas. Sin embargo, la pregunta es si eso es cierto. ¿Será que hay verdaderamente 10 millones de personas, de cristianos que aman a Dios, que glorifican a Dios? ¿Será que esos 10 millones de personas son genuinamente justos, quienes están viviendo y siendo perseguidos por su fe? Creo que no. Si fuera cierto que hoy esos 10 millones de cristianos evangélicos fueran realmente creyentes, esta ciudad, este mundo, o más bien nuestro país, Colombia, sería diferente. No habría tanta corrupción, no habría tanta muerte, tanta sangre, tanta injusticia, porque ya se hubiera alumbrado suficientemente todo nuestro país con la gloria de Jesucristo. Ser luz del mundo, dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo, está relacionado con el nuevo pacto que fue anticipado por el profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 42, versículo 6, estábamos leyendo un poco el contexto de este pasaje hace poco, pero dice Isaías, hablando de Jesucristo, hablando del Mesías futuro que iba a venir, dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré, aquí es donde está el énfasis del pacto, te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. En otras palabras, Isaías está anticipando el reino futuro del Mesías, porque todos aquellos que puedan ver al Mesías, la luz de Cristo, también serían luz para las naciones. Hermanos, amigos, la oscuridad del pecado solo puede disiparse por la luz del mundo, que es Jesucristo. La oscuridad del pecado solo puede disiparse por medio de la luz del mundo, que es Jesucristo. Los justos son los receptores de la luz del Mesías. En un mundo de oscuridad, por medio del nuevo pacto, es decir, ese nuevo pacto en la sangre de Jesucristo que nos limpia del pecado, que no nos limpia por el buen comportamiento, sino que nos transforma con un nuevo corazón. Ese testimonio de Cristo en nuestros corazones produce que en nosotros haya la luz de Jesucristo para poder alumbrar la oscuridad. Los justos entonces no pueden esconderse porque son la luz del mundo, alumbran las tinieblas. Ahora podemos entender el versículo 15, donde el Señor Jesucristo muestra lo ridículo que es un verdadero creyente tratando de esconderse entre las tinieblas. Dice el versículo 15, o más bien al final del versículo 14, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa.
El Señor está refiriéndose a una ciudad sobre un monte. En el primer siglo, recordemos que no había redes eléctricas, no había posibilidad de ver las vías, solamente se veían titilar las luces en las montañas donde había pueblos, se alumbraban. Y esto nos recuerda el pueblo de Dios, el pueblo conformado por los creyentes que han creído en la luz de Jesucristo para salvación. Y solo entonces juntos pueden reflejar, la iglesia de Dios puede alumbrar con la luz de Cristo a un mundo caído. También el versículo 15 nos recuerda que en los tiempos antiguos era ridículo encender una luz, que era casi siempre con aceite, prenderla en una casa. Las casas eran realmente limitada la posibilidad de tener muchas lámparas. Estas lámparas del primer siglo eran encendidas con fuego y aceite y usadas para alumbrar a todos los que vivían en la casa. No tenía sentido prender una llama de un fuego pequeño allí para alumbrar y ponerlo debajo de una caja. Esto es lo que significa un almud. Esconder la luz debajo de una caja es totalmente inoficioso. De la misma manera, es inútil para los justos que traten de esconderse en el mundo. Es ridículo que un creyente se confunda con el mundo. No tiene sentido que las esperanzas de los creyentes sean las mismas esperanzas del mundo. No tiene sentido tratar de vivir en las expectativas de este mundo. Porque la razón de ser de la existencia de los justos, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero Eterno, es dar a conocer a un mundo de oscuridad la única esperanza que tienen los pecadores para ser librados del juicio, y es la luz de Cristo. Solo la luz del mundo puede quitar el pecado. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, a través del nuevo pacto en su sangre, fue clavado en la cruz para que su sangre fuera derramada para nosotros, para limpiar nuestros pecados. Porque nuestro problema no es maquillar, no es un problema cosmético por el pecado. El problema es más profundo que eso. Es un problema que requiere un cambio de corazón. Dice el versículo 16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, amigos, el brillo de las acciones de los justos está directamente relacionado con la luz de Jesucristo. No se trata de tratar de brillar con luz propia, como si tuviéramos nuestra propia batería. No. No se trata de hacer un esfuerzo sobrehumano para ganar la fama o la reputación delante de los hombres. Jamás un creyente podrá tener buena reputación entre los pecadores. Si habla de Jesucristo, si señala el pecado y si condena la buena conducta como oferta de salvación, si le decimos a las personas, mira, tú no puedes salvarte por tus buenas obras, entonces ya no serás famoso. Porque cada uno tiene la esperanza de salvarse por sí mismo. El Señor está advirtiéndonos aquí en el Sermón del Monte, y es necesario recordar Mateo capítulo 5 versículo 20 más adelante, que estudiaremos más
en la siguiente mensaje dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es necesario la luz de Cristo para poder brillar. Y eso es lo que nos recuerda Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3. Isaías está hablando de la gloria futura que vendrá cuando el Mesías sea manifestado. Y dice Isaías 60, versículos 1 al 3, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Es necesario entonces, como dice Isaías, que todos aquellos que han recibido la gloria de Dios en sus almas, todos aquellos que dependen absolutamente de la luz del mundo, brillen y reflejen la luz de Cristo al mundo de oscuridad. No se trata de alumbrar con nuestra propia luz, con nuestras propias virtudes, con nuestros propios méritos, con nuestra propia capacidad de agradar a Dios. No. Se trata de reflejar la gloria que ya Cristo ha implantado en nosotros, para que el mundo pueda ver, como dice Isaías. Es la gloria de Dios la que es luz a las naciones. Solo pueden ser luz quienes han sido alumbrados por el resplandor de Cristo. Este mundo corrupto, este mundo que cada vez es menos apetecible, este mundo ruidoso, este mundo convulsionado por pandemias, pero también por las envidias, el odio, la sangre inocente. Este mundo donde todos buscan sus propios fines, donde muchos quieren gobernar, pero para implantar sus ideologías, donde usan a los pobres y a los menesterosos como instrumentos de poder. Este mundo corrupto necesita ser alumbrado por Jesucristo. Es la luz de Jesucristo la que puede limpiar el pecado. Es la luz de Jesucristo la única que puede remover ese corazón de piedra e implantar por el Espíritu de Dios un corazón de carne, un corazón sensible. Somos responsables, aquellos que hemos conocido a Jesucristo, de alumbrar a este mundo de oscuridad, porque somos la única esperanza para que conozcan a Cristo. El pecado no puede solucionarse con un cambio externo de comportamiento, ni siquiera con un cambio de religión. Pero quizás tú puedas estar pensando, yo no soy un cristiano conocido, yo simplemente estoy en mi casa, no tengo muchos amigos. Quizás estás pensando que nadie te conoce, no eres influyente, no tienes quizás los recursos ni la popularidad para cambiar el mundo. Sin embargo, teniendo un corazón para Dios, alumbrado tu corazón por medio de la gloria de Cristo, no pasarás desapercibido en este mundo. Tu vida, aún en la sencillez de tu alma, tu vida quizás en el último rincón de esta ciudad, tu vida es valiosa para Dios. Somos la única esperanza de este mundo.
Necesitamos anunciar a Jesucristo a un mundo de pecado. No podrás esconder a Cristo si vives vidas centradas en el Evangelio de la gracia de Dios. Creo que cuando sufrimos, tenemos la tendencia a olvidar que le pertenecemos a Dios. Generalmente cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las presiones, cuando llegan las circunstancias adversas, cuando quedamos solos, cuando estamos solitarios, cuando perdemos, cuando no tenemos el halago de las personas, cuando somos rechazados por los insultos, la persecución, la calumnia por causa de Cristo, podemos ser tentados a perder las propiedades como sal de la tierra. Pero también podemos vernos tentados a escondernos para no ser luz, para no reflejar la luz de aquel que nos salvó. Sin embargo, cuando esos momentos lleguen de aflicción, que te sientas cohibido, que te sientas un poco abrumado por este mundo y te sientas tentado a callar o quizás a vivir y tratar de formar una reputación en esta tierra, recuerda que Jesucristo mismo fue a la cruz para que nosotros pudiéramos ser luz. Él pagó el precio por nuestros pecados. Sus aflicciones en el madero, su sangre, parecía como si hubiera estado vencido el rey. Sin embargo, la sangre del Cordero no opacó la luz de su gloria. Todo lo contrario, esa sangre fue derramada porque Él resucitó al tercer día para dar vida a los muertos y para alumbrar las tinieblas. Necesitamos en ocasiones participar de las aflicciones de Cristo, unirnos a Cristo en sus aflicciones, como lo invita el apóstol Pedro, y nos da aliento para hacer sal y luz en tiempos de dificultad como estos. Dice Primera de Pedro 2, del 11 al 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este texto en 1 de Pedro 2:11 parece una extensión del Sermón del Monte. Parece un eco de las palabras del Señor Jesucristo. Vosotros sois la luz, la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Al recordar que somos testimonio del reino de Dios, al recordar que somos el testimonio vivo de ese pacto que se cumplirá en Jesucristo, ese nuevo pacto que no será vencido por el pecado, ese nuevo pacto que hará avanzar el reino de Dios hasta su venida. Somos nosotros responsables ante Él y tenemos el honor y el privilegio de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Eres verdadera sal que testifica acerca del reino de Dios?
¿Realmente tus expectativas están en Cristo? ¿En la sinceridad de tu alma? ¿Refleja tu vida la luz de Cristo a quienes te rodean? ¿Realmente has recibido luz y ahora muestras la luz a un mundo de oscuridad? Si no es así, este es un buen momento para no participar de las tinieblas y unirte a la gracia de Cristo y ser luz hasta que Él regrese. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tu palabra es perfecta para alentarnos, aún para sobrellevar las aflicciones por Cristo en un mundo de oscuridad. Te pedimos que tu palabra redarguya nuestras almas profundamente para que podamos entender que aunque nadie nos conozca, que aunque no seamos populares y aunque quizás no tenemos el poder para producir cambios políticos y sociales a nivel nacional o mundial, ayúdanos a hacer luz en nuestros hogares. Ayúdanos a reflejar la gloria de Cristo en nuestro barrio, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Hacer sal y luz, Señor, en un mundo que cada vez se hunde en la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo, la luz del mundo. Amén. Dios les bendiga.